Bienvenidos a casa de Dios este día. Este día es día de celebrar al Señor, porque grandes son las victorias de nuestro Dios. Tú eres más que vencedor en Cristo Jesús. Si alguien lo cree, que diga amén. Y vamos a celebrar en este servicio. Celebra, victorioso, que tenemos un Dios todopoderoso. Amén, aleluya. Vamos a celebrar con alegría. Hay victoria en el pueblo de Cristo. Celébrale con júbilo. Celebra, victorioso, el triunfo de Cristo te ha hecho más que vencedor. Mayor es el que está en ti que el que está en el mundo. Te ha hecho más que vencedor. Celebra, victorioso, el triunfo de Cristo te ha hecho más que vencedor. Mayor es el que está en ti que el que está en el mundo. Te ha hecho más que vencedor. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? Soy más que vencedor en Cristo. Celebra, victorioso, el triunfo de Cristo te ha hecho más que vencedor. Mayor es el que está en ti que el que está en el mundo. Te ha hecho más que vencedor. Celebra, victorioso, el triunfo de Cristo te ha hecho más que vencedor. Mayor es el que está en ti que el que está en el mundo. Te ha hecho más que vencedor. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? Soy más que vencedor en Cristo. Aleluya. Porque somos más que vencedores en Cristo Jesús. Este día celebramos que somos un pueblo victorioso. Él nos ha dado la victoria. Celebra tu victoria, celébralo, porque Él te la ha dado. Más que vencedores en Cristo Jesús. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? Soy más que vencedor en Cristo. Celebra, victorioso, el triunfo de Cristo te ha hecho más que vencedor. Mayor es el que está en ti que el que está en el mundo. Te ha hecho más que vencedor. Celebra, victorioso, el triunfo de Cristo te ha hecho más que vencedor. Mayor es el que está en ti que el que está en el mundo. Te ha hecho más que vencedor. Glorifícate, Señor, glorifícate, Señor, y que todos tus enemigos caigan ante ti. Glorifícate, Señor, glorifícate, Señor, y que todos tus enemigos caigan ante ti. Y que todos tus enemigos caigan ante ti. Y que todos tus enemigos caigan ante ti. Amén. Bienvenidos a un día más de estudio de la palabra del Señor, en el cual vamos a continuar hablando sobre el asunto del reino de Dios. Un miércoles anterior estuvimos hablando sobre el verdadero mensaje del Evangelio y entendimos que el mensaje del Evangelio es arrepentidos porque el reino de Dios, el reino de los cielos, se ha acercado. Y ahora continuemos
hablando sobre el reino de Dios. Pero ahora lo vamos a hacer en base a un título de mensaje que le hemos puesto, que se llama Nuestro Reino o el Suyo. El reino de Dios es explosivo en poder. Así que cuando se entiende completamente y se declara con valentía, este mensaje va a impactar radicalmente a los que lo escuchan y respondan al mensaje. Esta declaración del mensaje del reino se ve muy claro en la vida y el ministerio de Jesús. No podemos leer los evangelios y no ser confrontados por la centralidad del reino de Dios en la predicación de Jesús. Ese mensaje contundente, ese llamado al arrepentimiento, al cambio de vida, al cambio de rumbo, a la dedicación de nuestro andar hacia la comunión más íntima con Dios, que se fundamenta en un arrepentimiento genuino, sincero, un arrepentimiento producido por el Espíritu Santo en nuestras vidas, un entender que la vida que llevamos no nos satisface y que anhelamos un cambio, anhelamos algo diferente, y con esa actitud, arrepentidos de la vida que hemos llevado, en la forma que la hemos llevado, venimos al Señor. Entonces se produce el gran milagro. El tema general es este: reino de Dios. No es insignificante que los evangelios comiencen con Jesús predicando el reino. Mateo nos dice que Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser probado. La prueba final en el desierto es fundamental. Cuando el diablo llevó a Jesús a un monte muy alto y le ofreció todos los reinos del mundo si lo adoraba, la respuesta inmediata de Jesús fue citar Deuteronomio capítulo 6, que subraya que la adoración es exclusiva del Señor nuestro Dios. No hay otro que merezca la adoración. No es insignificante tampoco notar que la prueba es seguida por la nota, el comentario acerca del arresto de Juan el Bautista y el ministerio, el desplazamiento de Jesús en Galilea. Escucha, por ejemplo, el versículo 17. Desde entonces Jesús comenzó a predicar: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. La implicación del versículo es muy clara. La predicación del reino no fue un asunto casual o momentáneo, sino que fue un asunto continuo y con convicción. El evangelio de Lucas, por ejemplo, ahí tenemos un énfasis ligeramente diferente, pero con el mismo resultado final. La predicación del Señor comienza en la sinagoga de Nazaret. Lucas nos dice que Jesús lee los primeros versos de Isaías 61 y luego dice: delante de vosotros esta escritura se ha cumplido el día de hoy. Sin embargo, aun cuando no notamos una mención específica del reino de Dios, aquí tenemos una descripción clara del reino a medida que invade la tierra. Así,
Esta referencia del Antiguo Testamento, con su énfasis en la redención, en la libertad, en la justicia social para los oprimidos y la vista para los ciegos, de la cual habla Isaías 61, cuando Jesús cita eso, que el Espíritu del Señor está sobre mí y me ha ungido para predicar, para libertar, para sanar, etcétera, etcétera. Esa es una referencia poderosa a la invasión del reino, a la llegada del reino y cómo se va a extender en la tierra a través del ministerio y la predicación de Jesús. Marcos, por ejemplo, dice con brevedad, porque él ha sido así, el evangelio más corto, y todo lo que él dice lo dice corto, escueto sería la palabra. Pero a pesar de esa brevedad, hay un poder que se manifiesta en el relato de Marcos. Él dice que después de que arrestaron a Juan el Bautista, Jesús comenzó a predicar las buenas nuevas de Dios. Dice Marcos 1:15, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en las buenas nuevas. Hay un énfasis de Marcos en que el tiempo se ha cumplido. Eso indica que la proclamación del reino de Dios por parte de Jesús señala un punto de inflexión, diríamos, importante en la historia de la redención, en la historia de la salvación de los hombres. La historia avanza hacia una meta final bajo una supervisión directa de Dios. Todo está moviéndose en forma lineal, en forma histórica, pasando los años, los días, llegando los tiempos señalados para cada uno de los movimientos de Dios. Dios está en la supervisión y a cada momento que llega, Él da una instrucción, justamente como Jesús dijo acerca de su venida. Por ejemplo, cuando los discípulos le preguntan cuándo será su venida, Él les dice: mi Padre solamente lo sabe, Él sabe el día y la hora. Quiere decir que hay un momento en el tiempo histórico, en el tiempo lineal, donde Dios va a dar la orden y Jesús se manifestará en la tierra por segunda vez para establecer el reino de Dios. Gloria a Dios. Ahora, la primera mención de Juan del reino se encuentra básicamente en la declaración de Natanael, cuando Natanael le dice: Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel, en Juan 1:49. A Natanael le había impresionado que Jesús lo hubiera visto debajo de la higuera antes de que Felipe lo llamara para seguir a Jesús. Jesús le asegura que mucho más le espera todavía, que él va a ver el cielo abierto y los ángeles que descienden sobre el Hijo del Hombre. Glorioso. La primera mención específica, ahora sí, del reino en el Evangelio de Juan está en el mensaje que Jesús le da a Nicodemo, cuando le dice: de cierto te digo que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede ver el reino de Dios. Para captar el significado de este mensaje del reino en el ministerio de Jesús, podemos también recurrir a un análisis, digamos, estadístico, ¿verdad? El término que se usa aquí para reino es el término basileia, que aparece en el Nuevo Testamento unas
162 veces según los eruditos, contadores de palabras, etcétera, y 121 de ellas están en los evangelios, donde se registra la predicación de Jesús. O sea, la fórmula reino de Dios o reino de los cielos aparece 104 veces en los evangelios. Y tomo estos datos, generalmente yo no hablo de datos, pero los tomo porque me parece que son muy, pero muy importantes a la hora de decirte, este fue el mensaje enfatizado, reino de Dios. Así que este mensaje no es tan solamente un mensaje inaugural del ministerio de Jesús, cuando Él sale y dice arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado, sino que ese es el enfoque de su mensaje, es el mensaje del evangelio de Jesús. Usted lo ve, ese enfoque en el famoso sermón del monte, y después en su mensaje final, cuando ya no va a dar más mensajes, ya está a punto de ser llevado al cielo de vuelta. Él termina. Es interesante cómo Él comienza predicando acerca del reino de Dios y llamando al arrepentimiento, y termina también hablando de esta misma forma. Dice Hechos 1:3, y después de haber padecido, también se les presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablando del reino de Dios. Ese era el mensaje de Jesús. Y ese mensaje es correcto, digo yo, que concluyamos que el mensaje central de Jesús fue el reino de Dios, y que ese mensaje debe estar en el corazón de nuestra proclamación. Eso debe estar ahí. Debemos ser predicadores del reino. Gente que, como Jesús dijo, el Espíritu del Señor está sobre mí y me ha ungido para predicar las buenas nuevas, para dar libertad a los cautivos, para abrir las puertas de los que están en prisiones, para sanar a los quebrantados. Esta obra es la obra del reino de Dios. Esta es la manifestación del reino. Y esa es nuestra tarea. Pero obviamente, al considerar la tarea de predicar el reino, haríamos bien en preguntarnos si nuestra principal motivación como predicadores es hacer avanzar nuestro reino o su reino. Ese es el tema ese es el título del mensaje. Nuestro reino o su reino. Fuimos llamados a predicar nuestro reino o su reino. Si fuimos llamados a predicar el reino de Dios, que no es nuestro reino, es el reino de Él, entonces debemos corregir y vencer regularmente ese enfrentamiento que tenemos con la tentación de poner nuestro reino antes que el reino de Dios. Y eso es lo que pasa en muchos lugares. Muchos predicadores establecen su reino y toman a la gente como sus súbditos. Han establecido su reino y todo lo que ganan es clásico. Hay gente que se pregunta eso: ¿lo estás ganando para Cristo o lo estás ganando para ti? ¿Lo estás ganando como capital político para hacer tus rebeliones, tus chantajes? ¿Qué estamos predicando? ¿Su reino o nuestro reino?
Necesitamos entender este principio. La verdad más poderosa del reino de Dios es que primero debe llegar a nosotros y transformarnos antes de que impacte a aquellos que te van a escuchar. Tú tienes que ser un hombre impactado por el reino de Dios para que puedas predicar el reino de Dios, modelar el reino de Dios, y que la gente pueda realmente recibir el impacto y ser guiada en la voluntad y en la palabra, en el plan de Dios, y no solamente vivan cristianismos humanos, de reinos humanos establecidos para ganancia deshonesta. Hay mucha gente que tiene su reino y le ha servido el evangelio para hacer riquezas grandísimas. No predican el reino de Dios, predican y construyen su propio reino. Así que el contenido de la predicación del reino debe ser anunciado. Debe ser anunciado. Y este reino de Dios tiene que ver con el gobierno legítimo y el reinado de Dios como soberano absoluto del cielo y de la tierra. A veces escucho predicadores declarar que predican el evangelio, pero con esa declaración generalmente quieren decir que predican las escrituras fielmente, con pasión por ver a las personas salvas. A eso yo respondería que deberíamos seguir el ejemplo de Jesús y predicar el evangelio del reino. El evangelio del reino incluye la necesidad de salvación, la necesidad de arrepentimiento. Así comienza el llamado del mensaje del reino, con arrepentimiento. Y va más allá todavía. El mensaje del evangelio, el mensaje del reino de Dios va más allá todavía del llamado de salvación, de arrepentimiento, etcétera, porque incluye la demanda de una vida centrada en el reino de Dios. El mensaje de Jesús y de los que entienden que es el mensaje del reino insisten en que somos salvos, pero somos salvos con un propósito. No somos salvos para sentarnos sin hacer nada. Somos salvos para vivir una vida de reino, una vida que lleva fruto para la gloria de Dios, y básicamente extender el reino de Dios, ese reino que se ha establecido en nosotros. Ese es el mensaje del evangelio. Así que descubramos algunos componentes claves en la predicación que se centra en el reino de Dios. Marcos 1:14 dice: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Hemos comentado que la frase "el tiempo se ha cumplido" subraya la premisa bíblica de que la historia debe interpretarse de una manera lineal. Dios está moviendo la historia hacia una meta, hacia un propósito final. Este es un punto de vista claramente diferente al punto de vista cíclico, que es respaldado por muchos que hoy en día han sido influidos por el misticismo de la nueva era. Este tema nos va a ayudar a mantener los eventos diarios, lo que ocurre a nivel profético desde una perspectiva bíblica adecuada. En segundo lugar,
Dado que el reino de Dios tiene que ver con el gobierno y el reinado de Dios, entonces la respuesta humana de inicio y de continuidad debe ser el arrepentimiento. Un arrepentimiento que incluye someter nuestra voluntad a la voluntad de Dios. Y otra vez nos enfrentamos con la pregunta constante de si vivimos de una manera que avance el reino de Dios o que avance el nuestro reino. Parece increíble. Pero bueno, dado que la expresión completa del reino todavía no es, o sea, la expresión completa me refiero al establecimiento completo, definitivo del reino de Dios, todavía no es, todavía no se ha manifestado. Se va a manifestar cuando Cristo vuelva por segunda vez. Cuando Cristo venga, Él va a venir para establecer el reino de Dios. Hemos explicado antes que el reino de Dios no estaba en la tierra, y que cuando Cristo viene el reino y se acerca y se hace posible. Se hace posible para que podamos entrar. Pero es un reino invisible al que solo se entra y solo se puede ver a través del arrepentimiento que nos lleva al nuevo nacimiento. Nicodemo, si no naces de nuevo, no puedes ver el reino de Dios, aun cuando lo tienes tan cerca de ti. Pero en este tiempo actual, el reino todavía no se ha establecido de una manera visible. Todavía no es, se puede decir. Entonces el hombre es llamado a creer el evangelio. El reino de Dios no es percibido por la vista humana. Así que solo por la fe podemos apropiarnos plenamente del reino de Dios. Solo así se puede entender por qué debemos ser como niños para poder recibir y comprender el reino de Dios. Debemos predicar entonces de tal manera que ayudemos a nuestra gente a comprender y recibir el reino con una fe infantil, una fe de niño. La otra frase, se ha acercado, nos recuerda que el reino aún no ha invadido completamente la tierra. Cuando Jesús hizo esta declaración, el reino estaba cerca de nosotros. Se expresó, este reino se expresó plenamente en Jesús, el Hijo del Hombre, pero no se realizó plenamente en la tierra o incluso entre sus seguidores, porque eso está como un evento que viene pronto. No obstante, la semilla del reino ha sido sembrada en los corazones, y la cosecha del reino ahora está asegurado. Y dado que el reino de Dios vino en Jesús para acercarse, pero aún no está completado, establecido en la tierra, entonces por eso existe una invitación abierta para que tú puedas entrar, para que nos involucremos en el avance del reino. Hay que arrepentirse y hay que dedicar nuestra vida a Dios, a servirle. Es un desafío para participar en el reino de Dios, ese reino que Jesús inauguró, y su expansión es continuada por el Espíritu Santo a través de su iglesia.
la cual es compuesta por todos los creyentes arrepentidos y que han entregado su vida a Cristo y que cada día someten más su voluntad a la voluntad de Dios, hasta que sea definitivamente traída y establecida a la tierra por el Hijo de Dios, el Señor resucitado, el Rey de Reyes, que viene pronto. Así que debemos seguir el ejemplo de Jesús y predicar de tal manera que animemos a nuestros oyentes a llevar los principios del reino a las relaciones que tenemos ahora en el curso de los días. La predicación del reino no solo tendrá implicaciones personales, sino que va a tener implicaciones sociales a medida que trabajemos para su establecimiento en la tierra. ¿De qué implicaciones? La participación apropiada de todos los creyentes en el trabajo del reino de Dios. Dado que el reino es una prerrogativa divina, entonces nuestra primera respuesta al ser parte del reino de Dios es orar. Orar en el enfoque de la oración que Jesús enseñó a todos sus discípulos en Mateo capítulo 6, que tiene que ver con hacer avanzar rápidamente las realidades del reino. Jesús enseñó a sus discípulos a orar para que el reino de Dios venga a la tierra, así como está en el cielo. Cuando escuchamos nuestras oraciones, a menudo encontramos que están más enfocadas en asuntos de nuestro reino y no en asuntos del reino de Él. Incluso nuestras peticiones de pan, de perdón, de liberación del mal, todos tienen los resultados esperados, más enfocados en nuestro reino que en su reino. Así que hay que orar para que el reino de Dios se establezca en la tierra así como en el cielo. Ahora les voy a explicar algo más, permítame, con respecto a eso del cielo y la tierra. Segundo, los ciudadanos del reino, nosotros debemos servir con la firme seguridad de que el rey legítimo está por regresar. Muchas de las parábolas de Jesús acerca del reino de Dios tratan de la prioridad del servicio entre las personas que piensan en el reino. La implicación de ser parte del reino, número uno, es orar. Número dos, es servir. Necesitamos colocar temas sobre mayordomía, sobre servicio, sobre privilegios, sobre responsabilidades que tenemos en el reino. Salir de esa vida desobligada, irresponsable, de esa vida donde no trabajamos, donde preferimos que otro lo haga y no nosotros, donde algunos se atreven a decir: ya me cansé, que lo haga otro, yo ya trabajé tantos años. No, ese es el estilo del reino. En el reino hay que orar y hay que servir hasta el final. Tercero, hay que predicar, hay que proclamar, declarar con denuedo el evangelio del reino. Los miembros de la iglesia primitiva fueron llenos del Espíritu Santo, y la descripción es que el Espíritu Santo les daba el poder para declarar con valentía el evangelio.
de Jesús. Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros. Declarar con decisión y de nuevo la predicación del reino de Dios, viviéndola nosotros, modelarla y predicarla en el poder del Espíritu Santo. Llevan tres cosas. Una cuarta implicación: debemos modelar la vida del reino. Y esta tarea debe venir, debe fluir desde arriba. No puedes predicar con convicción acerca de un estilo de vida de reino a menos que como predicador, como creyente, tengas esa disposición de encarnar y modelar la vida del reino. Esto quiere decir que debemos dejar que la palabra, que el evangelio del reino, que esas palabras que Jesús dijo nos hablen y nos transformen. Debemos pedir humildemente al Padre que produzca el carácter del Señor en nosotros, que establezca su reino en nuestras vidas. Debemos estar apasionados por ello, por buscar el gobierno de Dios en nuestras vidas para poder alcanzar la tierra, ser sal y ser luz para predicar el evangelio del reino y predicarlo con ese entusiasmo, con ese gozo, con esa pasión, porque entendemos, como dijo el apóstol Pablo en Romanos 14, 17, el reino de Dios no consiste en comida ni bebida, sino en justicia, paz y gozo por el Espíritu Santo. Así nuestra vida debe ser. Nuestra predicación no debe conducir a una nueva forma de legalismo, de condenas, de fijarnos en los demás, en las pajas ajenas. Debemos ser gente de reino, que vive en una nueva libertad de amor y que trabaja por la justicia de Dios y por la paz entre los unos y los otros, mientras vivimos en el gozo de la espera del Rey que viene para establecer su reino. Entonces, ¿vas a predicar tu reino? ¿Vas a batallar? Porque muchos que están estableciendo su reino en la tierra trabajan incansablemente con una pasión tremenda, pero los mueve sus propios egos. No están dispuestos a trabajar por otro, por Jesús, pero sí están dispuestos a trabajar por ellos, para que todas las ganancias se las lleven ellos. Pero solo están perdiéndose a sí mismos y perdiendo a sus seguidores y adoradores. Establezcamos el reino, seamos predicadores del reino, todos. Esto no es trabajo de los pastores, evangelistas, etcétera. No, solamente es trabajo de todos los hijos del reino de Dios. Todos debemos entregarle al Señor cuentas multiplicadas de lo que Él nos dio. Así que vamos a trabajar por nuestro reino, o vamos a trabajar con todo, con la ayuda del Espíritu Santo, para establecer su reino. Ese es el mensaje, que su reino venga y Él sea el Rey del cielo y de la tierra, porque en eso consiste el reino. El reino de Dios es el reino sobre todo, absoluto. Él gobierna en el cielo y gobierna en la tierra. Es Señor
de todo y nos hizo portavoces de su mensaje. Vamos a orar al Señor y espero que esta noche el Espíritu Santo haya puesto claridad en tu mente y en tu corazón y hoy puedas decirle: voy a trabajar para establecer tu reino. Establécelo primero en mí y que pueda impactar a los demás. Padre, gracias en el nombre de Jesús. Te bendigo, Señor, por todos los que esta noche tu Espíritu Santo les ha hecho comprender su participación en el reino de Dios. Padre, que haya claridad y que podamos vivir en tu reino, pero al mismo tiempo orar por el establecimiento de tu reino, servir en tu reino, proclamar tu palabra en el poder del Espíritu Santo, prepararnos, buscar la paz, la bendición, vivir una vida de gozo que refleja el sentir del deber cumplido. Y como dice tu palabra, Señor, en los capítulos finales de Apocalipsis: ven, Señor Jesús, ven y establece tu reino definitivo en la tierra. Gracias, Señor. Amén. Gracias por acompañarnos en esta transmisión. Te esperamos el próximo domingo a las 10 de la mañana. Dale me gusta a este video y compártelo. Y no olvides suscribirte a este canal y activa la campanita para recibir las notificaciones y los recordatorios a tiempo. Hasta la vista.